Estamos disfrutando la revista. Bueno amigos, ¿qué tal a todos ustedes? Buenos días, tengan todos. Estamos con visitas ilustres, están de pasada por nuestra capital pandina, personas que no podían dejar de visitar la revista Al Despertar. Rápidamente le vamos a dar la bienvenida a quienes son candidatos presidenciales de Comunidad Ciudadana. Está don Carlos de Mesa Xber y el doctor Gustavo Pedraza. Sean bienvenidos a la revista Al Despertar. Muchísimas gracias, un verdadero placer estar aquí. Muchas gracias. Exactamente, ¿cuál es el objetivo principal de su visita aquí a la capital pandina? Estamos en una larga campaña electoral, no se sabe cuándo es oficial y cuándo no, hay una fecha en que comenzará la campaña, pero nosotros estamos en gira por varias capitales, en realidad para cubrir el conjunto del país, y no podíamos dejar de visitar y de estar aquí en Cobija, capital del departamento de Pando, una visita que tiene que ver con nuestra propuesta, pero que tiene que ver sobre todo con escuchar a nuestros compatriotas del norte del país. Doctor, el clima, ¿cómo lo recibió la ciudad? ¿Cómo se sintió? Como siempre, Cobija cálida, caliente, el clima de la Amazonía es encantador. Creo que el territorio amazónico de Bolivia debemos conocerlos todos los bolivianos, ¿no? Está en un lado, está al extremo, pero tendría que estar en el centro de nuestro corazón, porque realmente la Amazonía es un territorio completo, precioso, y estamos disfrutando del clima. De su primera experiencia política, Bolivia dista bastante en todos los aspectos que podamos mencionarlo. ¿Cree usted que el escenario político que hoy día presenta Bolivia se compone como algo a favor en su campaña, o todavía como que podría mantenerse un estigma de la era Gonzalo Sánchez de Lozada? Yo recuerdo mi presidencia, que nada tuvo que ver con ello. Mi presidencia del 2003 al 2005, una presidencia vinculada al respeto a los derechos humanos, a la resolución de una crisis económica, al referéndum que permitió la llamada nacionalización y la ley de hidrocarburos. Pero de lo que estamos hablando ahora es de una propuesta de futuro, una propuesta de lo que queremos proponerle a Bolivia el año 2020. Y la razón es muy simple. Tenemos una lógica de 13 años de gobierno, demasiados años, demasiada injusticia, demasiada inseguridad, demasiada corrupción, es una cosa impresionante, demasiado autoritarismo y también, si lo pensamos desde el punto de vista del empleo para los jóvenes, sobre todo, demasiado estancamiento económico. Creo que esos son los elementos que generan la necesidad de un cambio de rumbo y de una transformación del país. Ese cambio de rumbo propiamente, ¿cómo atañería a la parte de pandina? Porque si hay un común denominador que manejan todos los sectores, políticos, no políticos, es que Pando a veces es tomado en la misma bolsa que los demás departamentos del eje central. Las políticas y todos los lineamientos que se designan tienden a tomar a Pando de la misma forma cuando tenemos una situación incluso geográficamente muy sui generis. Me gustaría dividir la respuesta, una parte la daré yo y le pediría a Gustavo que dé la otra. Fundamentalmente, la argumentación de usted es absolutamente correcta. Pando es un departamento que está en plena explosión de crecimiento demográfico, ha sido marginado y está geográficamente en una zona estratégica desde el punto de vista ambiental y por lo tanto hay que tomar una consideración particular. Pando tiene desafíos fundamentales como la zona franca y un establecimiento realista, práctico, empresarial, creativo y que dé facilidades y no dificultades a quienes creen que Pando y Cobija en particular, hablo de Cobija en específico, den respuestas adecuadas a ese requerimiento. Pando tiene un problema de costos muy altos de los servicios básicos, fundamentalmente el agua. Pando tiene una producción de castaña que está muy vinculada a la región conocida como región amazónica, sobre todo vinculada con Riberalta, que no necesariamente genera los beneficios que sus exportaciones plantearían. Y desde luego tiene también el desafío de una nueva generación de migrantes que requiere de respuestas adecuadas en generación de empleo que no dependan exclusivamente del Estado, particularmente de la gobernación y el municipio. Doctor. Cada territorio en nuestro país tiene su economía, ¿no? El ecosistema, por ejemplo, la minería en tierras altas, la agropecuaria, la ganadería y la economía amazónica es prioritaria.
La forma como queremos diversificar la economía, cómo queremos salir de esa dependencia del extractivismo, tanto de minerales como de gas, es invertir, ponerle mucha atención a la economía amazónica. Pando y Riberalta tienen mucha riqueza, la castaña, la madera, la biodiversidad, el azaí, el majo y un sinnúmero de recursos naturales del bosque que pueden ser muy bien aprovechados de una manera sostenible para generar oportunidades económicas a la gente de Pando, de este territorio. Entonces nos interesa mucho fortalecer, o sea, tenemos como uno de nuestros focos establecer una política económica concreta en la Amazonía que nos ayude a cuidar el bosque, que no haya una deforestación como lo está viendo en los últimos años, pero también que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida, porque proteger la Amazonía no es solo cuidar el bosque, sino también abrir la posibilidad de un aprovechamiento económico sostenible a la gente que vive en la Amazonía. Entonces, la economía de la región amazónica para nosotros es prioritaria para ayudar a cambiarle la vida a la gente. Sectores campesinos, todos los que tienen que ver con el tema agro, con el tema forestal, hicieron prácticamente ya un anteproyecto de ley que es Pando 100% verde. Pero se dice que Bolivia tiene leyes perfectas, pero que la aplicación de las mismas no van de acorde a la perfección de estas leyes. Concretamente, ¿qué proponen ustedes para que realmente se pueda llevar a cabo temas ambientales? Porque, he tenido situaciones que han estado impactando, sobre todo con trabajos que se están haciendo en las carreteras, usted mismo lo mencionaba, derribado de bosques. Concretamente, ¿cuál sería la propuesta para asegurar un futuro en esta área amazónica donde tenemos mucho por explorar, pero también mucho por conservar? Dos intervenciones rápidas, ¿no? Cuidar el medio ambiente implica cuidar los ríos de la explotación minera ilegal que está llenando de mercurio los principales ríos de la Amazonía. Eso hay que detenerlo de una manera inmediata. Segundo, contener la deforestación. Y hay leyes, usted lo ha dicho, en la ley del plan de uso de suelo. Esa ley establece el uso de la tierra en base a su vocación. La tierra en Pando no tiene una vocación eminentemente agrícola, tiene una vocación forestal. Entonces la economía amazónica tiene que tener su foco no en la conservación únicamente, sino en la explotación racional sostenible de los recursos del bosque. Y aquí están las áreas protegidas, los territorios indígenas. Hay algo así como 10 pueblos indígenas en la Amazonía, solo en la región de Pando, sumado a los 18 pueblos indígenas que están en el departamento del Beni. Entre Beni y Pando, esta región amazónica, estamos hablando de cerca de 28 pueblos indígenas. Entonces tenemos que pensar en la vida de esos pueblos indígenas que están en el bosque, y tenemos también que pensar en la vida de la gente que vive en las capitales urbanas, que vive en Riberalta, que vive en Cobija, en Puerto Rico, etcétera. Entonces, el aprovechamiento, ¿no? La segunda intervención ya es dinamizar la economía amazónica. ¿Qué implica esto? Generar un manejo sostenible de los recursos maderables y de los recursos no maderables. Hace unas semanas se ha liberado la fiebre aftosa a la región amazónica. Eso está bien por una parte, pero tiene sus riesgos, ¿no? Liberar de la fiebre aftosa a una región como la Amazonía implica incentivar la expansión de la ganadería. Entonces aquí tenemos que cuidar que la deforestación no sea intensiva, y tenemos que cuidar de que esa ganadería sea intensiva, que no sea extensiva. Es decir, que la ganadería se concentre en espacios territoriales pequeños, que no tenga que ver con una deforestación. Porque, reitero, el bosque, la región amazónica, por vocación, y así lo establece la ley del Plus, tiene vocación forestal, y hay que tomar muy en cuenta. Un complemento a lo que dice Gustavo: la presunción de que hay una sola forma de desarrollo en el área del norte y el oriente del país que estuviera vinculada a la agroindustria y a la ganadería es una presunción equivocada. La hipótesis de que lo que tenemos en una zona de vocación estrictamente forestal es exclusivamente preservar, que por supuesto es muy importante, no es correcta. Si tú combinas el criterio con desarrollo sostenible y sustentable, lo que dice Gustavo es perfectamente complementario. Quiere decir que puedes desarrollar una vocación
que es económicamente positiva, pero que a la vez te garantiza la preservación del medio ambiente. Bueno, que lo hacen otros países, incluso en reservas extractivistas. Usted mencionaba algo bastante importante que se refiere a renovación, inclusión de jóvenes, trabajar con, podríamos llamarlo así, carne nueva, que es lo que la gente pide. Pero particularmente en Pando se trató ya en ocasiones de hacer esta situación y no nos ha dado tantos resultados. Específicamente para Pando, ¿cuál sería la propuesta en ese sentido de la renovación, la innovación y garantizar de que quienes puedan a temprana edad estar incursionando no solamente en la política, sino en la administración pública, puedan hacer un papel debidamente correcto y sobre todo que no vengan a traer decepciones como ya nos han traído aquí en Pando? Primero, un elemento que no tiene garantía absoluta es, tú no puedes afirmar que por ser joven toda la gente es correcta y tiene una vocación de servicio, y si eres mayor o viejo, toda la gente es corrupta y tiene la vocación de servirse de. Esta es una lógica equivocada. Lo que importa aquí es un proceso de renovación generacional y de género, es decir, el número de mujeres que establece la ley y una juventud que tenga promedio entre 28, 30, 35 años como promedio, tiene que estar combinada, y la pregunta tiene sentido, no solamente con la edad, no solamente con el género, tiene que estar combinada con mérito, excelencia, trayectoria, no en cuanto a la experiencia, que los jóvenes tienen poca, pero una trayectoria impecable y una condición de conocimiento de aquello que hacen, lo que no quiere decir exclusivamente profesionales, que requerimos tener profesionales en una cantidad significativa, pero hay personas vinculadas al conocimiento de la agricultura, de la artesanía, del gremio, que no necesariamente tienen una formación académica, que pueden generar también resultados muy importantes. Algo básico, por lo tanto, es la combinación de ambas cosas. El concepto de renovación, pero no por la renovación como tal, una renovación que implique renovación de edad, renovación de género, renovación de mentalidad, compromiso ético y una trayectoria vinculada al mérito y a la excelencia. Al menos en nuestra región fue evidente que el tema del sindicalismo, el dirigencial, se impuso de cierta forma sobre lo académico. En la propuesta que ustedes manejan, ¿hay alguna forma de equilibrar esta situación? Combinaré también la respuesta con Gustavo, pero el nombre de nuestra organización, Comunidad Ciudadana, trata de reflejar el espíritu sobre el que nos movemos. La palabra comunidad tiene que ver con una larga tradición histórica. Bolivia es un país de tradición indígena pre-europea, prehispánica, de carácter comunitario, complementario, en el que se establece un sentido de todos juntos vamos a desarrollar el trabajo de la tierra o construir una escuela, la lógica de una comunidad que se ayuda y que es hombro con hombro. La comunidad de hoy es además una comunidad global. No somos solamente parte del departamento de Pando o de Bolivia o de Sudamérica, somos parte de una comunidad global que tiene que dar respuestas a nuestros hijos y nietos del medio ambiente, del cambio climático, de los desafíos de trabajo renovado, de la ciencia y la tecnología. El concepto de ciudadanía, es decir, Bolivia tiene una tradición gremial y corporativa que de pronto anula al ciudadano con la teoría de que solamente se entiende a la persona como individuo egoísta. No, la persona es creadora de ideas, la persona tiene iniciativas, la persona tiene libre conciencia, la persona tiene propuestas que hacer individualmente. La combinación de ciudadano, que no es el que vive en ciudades, sino el que tiene derechos políticos, aunque vive en una pequeña comunidad rural, o en Santa Cruz, o en La Paz, o en Cochabamba, o en Covita. Y no podrías entenderlo si no es una comunidad dentro de la cual el individuo no pierde su identidad. Cuando el partido gana una elección, el gran problema que tenemos en Bolivia es que el partido se apropia del Estado. El alcalde y sus amigos de su partido se apropian de la alcaldía, como si fuera de ellos. El gobernador y sus amigos que lo apoyaron en la campaña se apropian de la gobernación, y el presidente y sus movimientos sociales se apropian del Estado. Se apropian de la aduana, de los helicópteros, de los estadios, de los aeropuertos, y lo asumen como si fuera propiedad de ellos. Por eso dicen, no nos van a sacar
vamos a estar 50 años. Cuando este modelo de gestión se impone, que es lo que usted ha dicho, entonces la ley, el imperio de la ley, de las instituciones, no sirve, porque el partido nombra al juez, porque el partido nombra al fiscal, nombra al comandante de policía, nombra al comandante de las Fuerzas Armadas, y todas estas instituciones se ponen a los pies del jefe del partido. Por lo tanto, la ley, quienes tienen que aplicar la ley no lo hacen, porque el poder del jefe del partido se impone sobre esa ley. Entonces, eso sucede y se replica en las alcaldías, en las gobernaciones, y seguramente ustedes han debido tener rasgos de esos vicios que hay en la administración pública. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar a la mejor gente a la administración pública, a la gente que tiene capacidad. El conocimiento es la base del desarrollo en todo el mundo. Y aquí el conocimiento y la forma de usarlo, la tecnología, los jóvenes que tienen mucha cercanía con la tecnología, tienen que ser protagonistas de este proceso político. Tiene que abrirse el campo de la política a gente nueva, pero también que tenga ideas nuevas, que no sea engullido por el sistema, por el aparato corrupto del Estado o corruptor, para que caigamos en el mismo círculo. Nosotros queremos y vamos a llevar a la mejor gente para que sea a cargo de la administración del Estado, para que sea a cargo de la conducción de las cámaras, tanto legislativa y del órgano judicial, para que el juez sea independiente, para que el fiscal sea independiente y no se someta al jefe del partido. Para ello se tendría que hacer una reingeniería, una refundación del sistema. No hay aquí lo que no es que esté mal el aparato constitucional. Tenemos un sistema, una economía jurídica relativamente buena. El gran problema nuestro es que no hay instituciones para hacer cumplir la ley. La ley no impera. ¿Por qué? Porque las instituciones están bajo dominio del partido. Entonces necesitamos transformar el aparato administrativo del Estado. Eso sí, el sistema de contratación de obra, el sistema de la compra pública, el sistema de la tramitación. Usted cuando quiere hacer una pequeña empresa tarda 3 años y tiene que ir a 20 lugares. Entonces eso tiene que cambiar. ¿Para qué? Para que el ciudadano de verdad sea el primer objetivo a servir desde el Estado y no a la inversa. El ciudadano ahora es casi torturado por el Estado, es acosado desde impuestos, desde la alcaldía, desde la gobernación, desde todos los lugares, y no se nota que el Estado sea incentivador, que empuje a la sociedad a una mejor condición de vida. Más bien lo vemos ahora como al contrario, ¿no? Pero aquí hay un elemento clave en lo que vamos a ser radicales, donde no hay posibilidad de medias tintas. Tiene que ver con 2 palabras que mencioné: demasiada injusticia, demasiada corrupción. ¿Eso qué significa? Significa que nada más llegar al gobierno, tenemos que cambiar todas las cabezas del Poder Judicial y todas las cabezas del Ministerio Público, que son el producto de un tipo de selección arbitrario, controlado por el gobierno, un gobierno que controla todos los poderes, que llevó a esa vergonzosa elección para el gobierno de los jueces del país, donde los votos blancos y nulos fueron mayores que los votos válidos. ¿Eso qué quiere decir? Que cumpliendo las normas de la Constitución a través de una consulta popular, eso es fundamental. Si no cambiamos la justicia de raíz, no vamos a comenzar la lucha contra la corrupción. Y eso tiene que pasar inmediatamente comencemos el gobierno. Usted conoce muy bien que el tiempo en televisión es bastante letal, ¿no? Para nosotros que somos conductores realmente es lapidario. Pero necesito hacerle esta pregunta. Bueno, usted fue muy categórico y explícito cuando habló sobre el secretario de la OEA. Pero quiero componer esta pregunta de esta forma. De alguna forma, el gobierno de Morales o el movimiento socialismo en algún momento funcionó como su agente de campaña, porque de pronto tantos ataques que le hicieron a su persona, de repente como que lo proyectaron en la imagen política que fue a llevarlo de repente a decidir encarar este desafío. Y lo completo la pregunta con bueno, la completo de esta forma la pregunta. Pelear esta carrera, la oposición asegura de que el gobierno tiene controlado, y usted lo acaba de decir, que los poderes están sometidos al Estado. Entonces, pelear esta carrera con estas reglas, ahora, las últimas declaraciones del secretario de la OEA, se pone más difícil. ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es el panorama que ve usted para que a octubre llegue a pedirle al ciudadano que pueda confiar en el proceso eleccionario?
Lo hacemos no porque sea fácil, sino porque es difícil. Lo hacemos porque el país no puede seguir soportando más tiempo estos demasiados largos 13 años de gobierno que van a ser 14. Lo hacemos precisamente porque tenemos que derrotar a un gobierno que se ha apoderado del Estado como si fuera suyo, lo dijo muy bien Gustavo, y lo hacemos porque tenemos que combatir un Tribunal Supremo Electoral, un órgano electoral plurinacional que es un brazo articulador de los intereses del gobierno. Y lo hacemos finalmente porque estamos seguros que la gente que el 21 de febrero le dijo no a la repostulación del presidente y el vicepresidente del 2016 va a votar por la oposición, y nosotros creemos firmemente que somos la mejor opción, no solamente porque estamos así posicionados desde hace muchos meses, desde que yo presenté mi candidatura, sino porque nuestras propuestas tienen coherencia, porque el binomio que representa a Gustavo y que represento yo tiene ideas claras sobre lo que queremos hacer en términos de democracia política, en términos de reforma económica, de transformación económica y en términos de transformación social. Amigos, hemos estado con la visita ilustre de los candidatos presidenciales Carlos de Mesa Gisbert y Gustavo Pedraza, quienes nos han hablado de sus propuestas. Estarán todavía haciendo algunas actividades en nuestra capital. Yo definitivamente le agradezco muchísimo, ha sido un privilegio poder hacerles esta entrevista. Bueno, desearles que la estadía en esta capital sea placentera lo suficiente como para que se vayan con buenos recuerdos acá. Además que eso ni la menor duda, ni la menor duda. Y además que, bueno, es la esperanza de que estas visitas sean más frecuentes. No, por supuesto, muchísimas gracias, agradecidos a la entrevista, al entrevistador, pero sobre todo a los pandinos y a los cobiqueños que nos han recibido con tantísimo cariño. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más de la revista.